El depósito de bestias del Consejo Galáctico era posiblemente el establecimiento más deprimente del universo conocido, y eso era decir algo considerando la existencia del DMV de Centurion y la oficina de impuestos de Betelgeuse flotando como una lata de sopa de gran tamaño en medio de la nada. Particularmente interesante, la estación sirvió como un vertedero para lo que las especies civilizadas de la galaxia consideraban sus errores, los rechazos y las vergüenzas generales en el reino animal. El embajador Zix, el cuidador de la estación, estaba de pie en su ventana de observación. Sus 6 ojos se movían en diferentes direcciones, una señal segura de estrés en proxim y fisiología debajo de él, en lo que generosamente podría llamarse el área de recepción. 3 especies diferentes estaban tratando de abandonar a sus mascotas no deseadas simultáneamente. El sitio habría sido cómico si no fuera tan patéticamente común, pero desarrolló sensibilidad. Chilló un rellano empujando hacia adelante lo que parecía ser un pulpo cristalino que no estaba en el folleto cuando lo compré, como se suponía que debía hacerlo. Como mis minerales matutinos con algo que sigue resolviendo ecuaciones cuánticas en el espejo de mi baño. Al lado de ellos un vegano, no la elección dietética de la Tierra, sino más bien un ser. De Vega estaba tratando de explicar por qué su procesador atmosférico se había vuelto demasiado necesitado emocionalmente. El procesador, una criatura similar a una nube que ayudaba a terraformar entornos, estaba deletreando por favor no me dejes en un estándar galáctico perfecto, usando su propia mirada de condensación, dijo Zix a través de él. Intercomunicador, su traductor, luchando por transmitir cortesía profesional y profundo agotamiento existencial. El repositorio fue establecido por el Consejo Galáctico como una instalación de último recurso, no como un vertedero conveniente. Para cada mascota ligeramente incómoda que no combina con el esquema de colores de tu apartamento, por supuesto, estaba hablando con el tercer visitante, un aristócrata sirio que estaba tratando de entregar lo que ellos afirmaban que era un animal de compañía, estéticamente incompatible. La criatura en cuestión estaba leyendo tranquilamente una revista en la esquina, el Consejo Galáctico en su infinita sabiduría, y aquí el monólogo interno de Zix goteaba con suficiente sarcasmo para llenar una pequeña luna. Había decidido que establecer una instalación central para criaturas problemáticas era mejor que liberarlas en varios ecosistemas. Lo que en realidad habían creado era la colección más grande de seres incomprendidos de la galaxia, todos alojados bajo una supervisión de proximidad completamente abrumada. La consola T de Zix emitió un pitido. Otro transporte entrante. No necesitaba comprobar el manifiesto para saber que llevaría a otra criatura más. Que algunas especies habían decidido que era demasiado fea, demasiado inteligente o demasiado incómoda para mantenerla. A veces, durante sus ciclos de descanso obligatorios, se preguntó si el Consejo lo había elegido para este puesto como una especie de castigo elaborado por ese incidente diplomático que involucraba al gran puba de Blech y el pato de goma mal colocado. El día que llegó el siguiente tórax, todo cambió, aunque Zix no se daría cuenta hasta mucho después. La criatura llegó en una unidad de contención ambiental que había visto días mejores, probablemente cuando la galaxia aún era joven. A través de la ventana gráfica sucia y rayada, Zixo podía distinguir lo que parecía ser una masa cambiante de tentáculos iridiscentes, espinas cristalinas y lo que podría haber sido pelaje o moho muy entusiasta. Es un tórax NX. El dueño anterior, un comerciante draconido, anunció con el tipo de tono generalmente reservado para anunciar enfermedades terminales o auditorías fiscales inminentes. Se suponía que era un sistema informático bioorgánico. Lo mejor de todo, me costó medio sistema solar en créditos. La antena de Zixtal se movió y el problema es que la escala draconida pasó de esmeralda a un morado nauseabundo. Comenzó a desarrollarse y a crecer. El manual no decía nada sobre que ganara apéndices adicionales o desarrollara una preferencia por la música clásica y el canto. ¿Sabes lo perturbador que es despertarse con una computadora biológica interpretando ópera? La criatura en el contenedor se movió, y a través de la mugre, Zigal juró que vio lo que parecía una partitura trazada por uno de sus apéndices cristalinos. El movimiento reveló parches de su piel que parecía cambiar de color. En respuesta a la conversación, creando patrones que le recordaban al arte abstracto que había visto una vez en una galería de Centurión. También ha desarrollado algunas características poco convencionales. El comerciante siguió alejándose del contenedor como si el tórax X pudiera estallar de repente y exigir una actuación de repetición. Esas espinas no eran parte del diseño original, ni tampoco la capacidad de resolver ecuaciones matemáticas complejas a través de la danza interpersonal. Una pequeña multitud de personal del repositorio se había reunido manteniendo lo que consideraban una distancia segura.
La oficial médica artrópoda chasqueó sus mandíbulas en lo que podría haber sido interés científico o un intento de no reírse. El Nex respondió reorganizando su SP en lo que era inequívocamente una prueba geométrica. Del teorema de Pitágoras, la gota que colmó el vaso, dijo la draconida. La voz se convirtió en un susurro. Fue cuando empezó a salir libro. Recomendaciones. Análisis literario, ¿te imaginas? Pedí una computadora, no un. Crítico cultural. Zix estudió a la criatura más de cerca. Debajo de las capas de abandono y suciedad, había algo casi elegante en sus movimientos. Las espinas, que inicialmente habían parecido amenazantes, se organizaron en patrones que parecían casi deliberados. Como una instalación de arte viviente, incluso sus apéndices supuestamente horripilantes se movían. Con una especie de precisión coreográfica que sugería inteligencia en lugar de caos. Los otros no se acercarán, añadió el comerciante, ya retrocediendo hacia la salida. Dicen que es inquietante, antinatural, no encaja en ninguna clasificación conocida, simplemente está mal. El siguiente tórax presionó lo que podría haber sido un zarcillo contra la ventana gráfica del contenedor, dejando un patrón fractal perfecto en la condensación. Debajo del patrón zigzatal podía distinguir palabras en un estándar galáctico perfectamente representado. La unidad de reciclaje atmosférico del contenedor necesita mantenimiento. ¿Alguien aquí ha leído las relaciones públicas? Mientras el draconido prácticamente huía del depósito, Zigzatal se preguntó si el verdadero problema no era que el tórax de Enx estaba mal, sino que era demasiado correcto en todos los sentidos, equivocados para una galaxia que prefería que sus computadoras biológicas se limitaran a la computación y que sus críticos de arte se limitaran a tener un máximo de 4 apéndices. La delegación humana llegó exactamente una semana galáctica estándar después del incidente del tórax de NX, aunque Zigzatal habría jurado que el momento era demasiado perfecto para ser una coincidencia. 3 humanos entraron al depósito como si fueran dueños del lugar, lo que, dado el hábito de la humanidad de insertarse con entusiasmo en cualquier situación que encontraran interesante, no estaba completamente fuera del ámbito de lo posible. La DRA. Chen dirigió el grupo, una xenobióloga cuya reputación la precedía principalmente porque una vez había negociado con éxito un tratado de paz entre 2 especies en guerra. Al señalar que su conflicto se originó a partir de un detrás de ella venía el profesor Williams, un experto en psicología senos que había publicado un artículo titulado «Porque su mecanismo de defensa antisocial es realmente adorable», un estudio de especies depredadoras en entornos diplomáticos. Cerrando la marcha estaba el Dr. Rodríguez, un especialista en medicina veterinaria exótica que abordaba cada nueva especie con el entusiasmo de un niño que descubre que existe el helado. En el momento en que pusieron sus ojos en el tórax de NYX, sus reacciones fueron decididamente humanas. «Oh, Dios mío, miren esas formaciones cristalinas». La DRA. Chen prácticamente rebotó sobre sus pies. La forma en que refractan la luz es increíble. ¿Vieron que usaba la aberración cromática para comunicarse? El profesor Williams ya estaba tomando notas. Los patrones geométricos que está creando muestran signos claros de comprensión matemática avanzada. Pero con un toque artístico, no solo está calculando, se está expresando a través de las matemáticas, lo cual es absolutamente fascinante. Y esos tentáculos, el Dr. Rodríguez de alguna manera ya había producido un escáner de la nada. En particular, la destreza requerida para movimientos tan precisos. No es solo una biocomputadora que se ha vuelto rebelde, esta es una forma completamente nueva de expresión consciente. Las otras especies en el repositorio observaron esta exhibición con el tipo de fascinación horrorizada que generalmente se reserva para ver a alguien que intenta hacer malabarismos con la antimateria. Un diplomático rellano dejó caer su cuaderno de datos. La balanza protectora de un oficial de seguridad arcturiano se puso de punta. Las mandíbulas del oficial médico artrópodo hicieron clic. Lo que definitivamente fue confusión esta vez, pero es horrible, protestó un embajador sirio que pasaba. Los 7 tallos sensoriales retrocedieron con disgusto. La DRA. Chen se giró con el tipo de sonrisa que sugería que estaba a punto de educar a alguien, lo quisiera o no. ¿Alguna vez has visto un pez globo en su hábitat natural o una rata topo desnuda cuidando a su colonia? Las especies de la Tierra que otros podrían considerar feas a menudo resultan ser las más fascinantes. El tórax NX, aparentemente alentado por esta apreciación inesperada, comenzó a realizar lo que parecía ser una danza interpretativa sobre las fuerzas fundamentales del universo. Sus espinas se organizaron en un modelo perfecto de la estructura atómica, mientras sus tentáculos trazan las ecuaciones matemáticas que describen el entrelazamiento cuántico. Mire al profesor Williams, señalando con entusiasmo, está expresando conceptos científicos complejos a través del movimiento. Esto no es solo inteligencia,
es una forma completamente única de procesamiento cognitivo. Una pequeña multitud se había reunido observando con desconcierto cómo los humanos continuaban expresando niveles crecientes de entusiasmo sobre características que la mayoría de las especies habían encontrado perturbadoras. El tórax en X, por su parte, parecía estar floreciendo bajo la atención. Sus colores cambiaban a través de patrones que de alguna manera lograban transmitir tanto física teórica compleja como lo que parecía ser una crítica de la posmodernidad. En literatura, el embajador Zigal, el Dr. Chen, se volvió para dirigirse al completamente confundido Proxim. Nos gustaría solicitar formalmente permiso para estudiar y trabajar con el tórax NX. Creemos que representa no solo una nueva forma de inteligencia, sino potencialmente un puente entre la conciencia biológica y computacional. ¿Quieres estudiarlo? El traductor de Zigal luchó por transmitir su incredulidad, no eliminarlo, no contenerlo, no solicitar que se transfiera a una instalación segura. El doctor Rodríguez parecía ofendido por la mera sugerencia de contenerlo. ¿Por qué querríamos contener algo tan notable? ¿Sabías que solo expresó el último teorema de Faar a través de una danza interpersonal? Eso no es algo que contengas, eso es algo que celebras. El tórax Enx aparentemente entendió que la conversación comenzó a generar una serie de tonos armónicos que de alguna manera lograron sonar como una mezcla entre una orquesta sinfónica y una computadora cuántica que tiene una crisis existencial. Los humanos parecían encantados, el resto del personal del repositorio parecía que estaban cuestionando cada elección de vida que los había llevado a este momento, y Zix, al ver cómo el Dr. Chen comenzaba a intentar comunicarse con el tórax NX a través de una combinación de ecuaciones matemáticas y danza moderna, se dio cuenta de que su trabajo estaba a punto de volverse mucho más interesante o mucho más complicado. Posiblemente tanto el equipo de investigación humana como el equipo de investigación humana transformaron una bahía de almacenamiento sin usar en lo que llamaron su espacio de comprensión interactiva, aunque la mayoría del personal del repositorio se refería a él como ese lugar donde vive el caos. Ahora, en cuestión de días, la habitación estéril se había convertido en un derroche de movimiento de color y lo que el Dr. Chen insistió que era una expresión creativa estructurada. El siguiente tórax liberado de su unidad de contención deteriorada resultó ser incluso más notable de lo que inicialmente se sospechó. Sus espinas cristalinas, cuando se limpiaban y cuidaban adecuadamente, podían generar pantallas holográficas que hacían que la mecánica cuántica pareciera un libro de imágenes para niños. Los tentáculos supuestamente horripilantes resultaron ser capaces de manipular campos de energía con la precisión de un artista maestro que trabaja en 4 dimensiones. «Mire esto», gritó el Dr. Rodríguez una mañana señalando lo que parecía ser un sinfonía flotante de ecuaciones matemáticas. No se trata solo de resolver problemas complejos, sino de crear formas completamente nuevas de abordarlos. No son solo cálculos, son poesía matemática. La criatura había desarrollado una particular afición por la música clásica de la Tierra, que a menudo acompañaba a Mozart con sus propias interpretaciones únicas que de alguna manera se las arreglaban para mejorar las composiciones originales. Esto llevó a la visión algo surrealista de una entidad cristalina con tentáculos que dirigía una orquesta invisible mientras que simultáneamente demostraba la teoría de cuerdas a través de la danza interpersonal. La profesora Williams pasó horas documentando lo que llamó patrones de integración cognitiva emocional, aunque Zixi sospechaba que solo estaba teniendo conversaciones fascinantes con el miembro del club de lectura más inusual del universo. El tórax de Enx aparentemente había desarrollado opiniones firmes sobre la literatura de la Tierra, particularmente aficionado a las obras que exploraban la naturaleza de la conciencia y la existencia. Simplemente pasó 3 horas explicando por qué la metamorfosis de Kafka es en realidad una comedia. La profesora Williams anunció durante una de sus reuniones informativas diarias, y honestamente, su interpretación tiene más sentido que cualquier otra que haya escuchado. En 30 años de estudio académico, el avance se produjo durante lo que los humanos llamaron Expresión Creativa Jueves, un evento semanal que hizo que la mayoría de los repositorios y otros habitantes encontraran asuntos urgentes en el lado opuesto de la estación. El Dr. Chen había introducido el concepto de pintura abstracta y el tórax de Enx lo había adoptado con un entusiasmo sin precedentes. No se trata solo de crear arte, explicó el Dr. Chen a un representante del Consejo Galáctico cada vez más desconcertado. Se trata de desarrollar una forma de comunicación completamente nueva. Mire esto. Cada pintura contiene capas de lo que significa que el nivel superficial es pura belleza estética, pero debajo de eso hay fórmulas matemáticas, debajo de esas hay conceptos filosóficos y debajo de todo hay lo que parece ser una crítica bastante mordaz de las políticas económicas galácticas actuales.
El tórax de NX, aparentemente complacido con esta comprensión, generó una serie de formaciones cristalinas que simultáneamente probaron la hipótesis de la remanufactura y sugirieron mejoras al programa de reciclaje del Consejo Galáctico. Los exámenes médicos del Dr. Rodríguez revelaron que lo que se había descartado como mutaciones aleatorias en realidad eran adaptaciones intencionales. La criatura no estaba funcionando mal, estaba evolucionando. Cada nuevo apéndice, cada crecimiento cristalino cumplía un propósito específico en sus medios de expresión y comprensión en constante expansión. Ha desarrollado grupos neuronales especializados que procesan información en formas que nunca hemos visto antes. El Dr. Rodríguez explicó agitando un escáner. Con entusiasmo. No es solo pensar, es experimentar pensamientos en múltiples dimensiones simultáneamente. Cuando crea arte o música, en realidad está manipulando las fuerzas fundamentales del universo para expresar conceptos que la mayoría de las especies ni siquiera pueden percibir. Los humanos documentaron todo con una minuciosidad que rayaba en la obsesión. Llenaron memorias de datos con observaciones sobre cómo el tórax NX usaba patrones de cambio de color para expresar estados emocionales, cómo sus estructuras cristalinas podían almacenar y procesar información de maneras que hacían que las computadoras cuánticas parecieran primitivas y cómo sus tentáculos podían manipular campos de energía para crear esculturas vivientes de matemáticas puras. «Miren esto», dijo el Dr. Chen un día, señalando donde estaba involucrado el tórax en lo que parecía ser una actuación de una entidad de toda la historia de la filosofía. No se trata solo de recrear ideas, sino de sintetizarlas. Encontrar conexiones que nadie más había notado. Ayer resolvió 3 paradojas filosóficas importantes al explicar por qué el ornitorrinco de la Tierra es en realidad la metáfora perfecta de la naturaleza de la realidad. Las otras especies en el repositorio gradualmente comenzaron a mostrarse cautelosas. El interés atraído a pesar de ellos mismos por el contagioso entusiasmo de los humanos hizo que incluso Zixer se encontrara esperando con ansias las presentaciones diarias de Engstorax, que iban desde la solución de problemas matemáticos de hace un siglo hasta brindar consejos sorprendentemente perspicaces sobre relaciones de amor. Miembros del personal del AE, ya saben, el profesor Williams reflexionó una noche mientras veían a Nex recrear las obras completas de Shakespeare a través de una combinación de bioluminiscencia y cuántica enredada. Tal vez el verdadero problema no era que fuera demasiado complejo o demasiado feo. Tal vez el problema era que todos estaban tan ocupados tratando de hacerlo encajar en sus preconcepciones que nunca se molestaron en dejar que les mostrara quién era en realidad. El Engstorax respondió a esta observación creando un patrón fractal perfecto que de alguna manera logró ser tanto una representación visual impresionante del concepto de prejuicio como un comentario bastante agudo sobre los procedimientos de prueba estandarizados del Consejo Galáctico. El proceso de rehabilitación comenzó con lo que el Dr. Rodríguez llamó enriquecimiento ambiental, pero lo que parecía para la mayoría de los observadores como caos controlado, los humanos transformaron el NX tórax. Un espacio vital en lo que denominaron una zona de desarrollo multisensorial completa con varias texturas, sonidos y elementos interactivos que hicieron que la mayoría de las otras especies se preguntaran si la definición de la Tierra de organizado se había perdido en la traducción de alguna manera. La clave que el Dr. Rodríguez explicó a una audiencia cada vez más fascinada es comprender que el bienestar físico y emocional están interconectados. No solo estamos tratando los síntomas de negligencia, lo estamos ayudando a redescubrir su alegría en la existencia. Las espinas cristalinas del tórax NX, una vez muertas por negligencia, comenzaron a brillar con una luz interior que transformó toda la cámara en una aurora viviente. Sus tentáculos que antes se movían con vacilación ahora bailan por el aire con confianza, creando patrones complejos que de alguna manera lograron combinarse. Física avanzada con lo que parece ser danza interpretativa. Reseñas de toda la historia del entretenimiento de la Tierra. Observe cómo está respondiendo al refuerzo positivo. El Dr. Chen señaló durante una sesión cómo el tórax NX resuelve ecuaciones diferenciales mientras compone simultáneamente una sonata sobre la belleza de los números primos. No son solo curación, son florecimiento. El punto de inflexión llegó durante lo que los humanos llamaron terapia de expresión, pero lo que el resto de la estación había llegado a conocer como ese momento del día en que la física se vuelve extraña. El tórax de NX había estado intentando expresar sus sentimientos sobre su tratamiento anterior a través de una combinación de patrones de color y teoremas matemáticos. Cuando sucedió algo inesperado, un diplomático arcturiano que pasaba por la ventana de observación se detuvo a mirar. En lugar de la reacción habitual de horror o disgusto, inclinaron la cabeza en lo que podría haber sido una consideración.
La forma en que está usando geometría no euclidiana para expresar un trauma emocional. En realidad es bastante hermoso, admitieron sonando sorprendidos por sus propias palabras. Este pequeño momento de apreciación provocó algo en el siguiente tórax. Sus colores cambiaron a través de un espectro que de alguna manera transmitía tanto gratitud como una teoría avanzada de la conciencia, mientras sus estructuras cristalinas se organizaban en lo que el profesor Williams describió más tarde como la prueba más elegante de inteligencia emocional que he visto. Otras especies comenzaron a permanecer cerca de las ventanas de observación. Un joven estudiante de Elian comenzó a tomar notas sobre el tórax de Engs. Un enfoque único para resolver problemas de mecánica cuántica. Un científico atmosférico vegano solicitó permiso para asistir a las criaturas. Conferencias improvisadas sobre dinámica de fluidos multidimensionales. No se trata solo de rehabilitación física. El profesor Williams explicó durante una de sus ahora concurridas reuniones informativas diarias que se trata de crear un entorno donde ser diferente no se vea como un defecto sino como una oportunidad para nuevas perspectivas. El tórax de Engs prosperó bajo el cuidado humano, desarrollando formas nuevas y cada vez más sofisticadas de expresarse. Lo que alguna vez se había visto como mutaciones perturbadoras, se reveló como adaptaciones evolutivas que permitieron formas complejas de comunicación y comprensión. Incluso Zix se sintió atraído por la órbita de las criaturas. Ayer admitió durante una reunión de personal que me ayudó a comprender un protocolo diplomático complejo al expresarlo a través de una combinación de formaciones cristalinas y lo que creo que fue un homenaje a los musicales de Broadway de la Tierra. El enfoque del cuidado del ser humano fue más allá del mero mantenimiento físico. Alentaron la curiosidad intelectual del tórax de Engs, le proporcionaron acceso a varias formas de arte y literatura e incluso organizaron lo que llamaron sesiones de intercambio cultural donde la criatura podía compartir sus perspectivas únicas con las partes interesadas. «Mire esto», el doctor Rodríguez dijo un día, señalando hacia donde el tórax de Engs estaba involucrado en lo que parecía ser una discusión compleja sobre la conciencia con un grupo de filósofos centurianos previamente escépticos. La criatura estaba generando simultáneamente representaciones holográficas de varias teorías de la mente mientras usaba su bioluminiscencia para proporcionar notas al pie y citas. La transformación más notable no fue solo en la apariencia física o las capacidades de NX-THX, sino en cómo otros comenzaron a percibirlo. Lo que alguna vez se había visto como un mal funcionamiento o una aberración se reconoció cada vez más como una forma única de evolución que desafió las preconcepciones sobre la inteligencia, la conciencia y la naturaleza de la belleza en sí misma, como señaló la profesora Williams en su registro diario. Quizás la mayor rehabilitación no haya sido la del tórax de NYX, sino la de cómo definimos lo normal en una galaxia llena de infinitas posibilidades. La historia del extórax se volvió viral en las redes de información galácticas más rápido que un subidón de azúcar de Fetoni. Los medios de comunicación no se cansaban de lo que llamaban la revolución del repositorio de la bestia, aunque la mayoría de ellos luchaban por capturar imágenes de la criatura sin que sus cámaras experimentaran una crisis existencial. Noticias de última hora. Una biocomputadora no convencional demuestra que los estándares de belleza son relativos. Possiblement. Basado en lo cuántico, lea los titulares en el Diario Galáctico. El vídeo que lo acompañaba mostraba al NX tórax resolviendo ecuaciones matemáticas avanzadas a través de la danza interpersonal mientras criticaba simultáneamente la cobertura de los medios de formas de vida no estándar. La cadena de noticias siria publicó un artículo especial titulado «Cuando lo feo se vuelve hermoso, un viaje a través de las perspectivas humanas». Sus índices de audiencia se dispararon particularmente. Después de que el NX tórax enviara un editorial invitado que de alguna manera logró ser tanto una crítica mordaz de los estándares de belleza como una prueba de la teoría del campo unificado. El impacto se extendió por la sociedad galáctica como una ola de sentido común que, como cualquier historiador podría decirle, era mucho más raro que cualquier fenómeno. So brain after all. Las especies que anteriormente se habían enorgullecido de su superioridad estética se encontraron reevaluando torpemente su postura, particularmente después de la siguiente serie de piezas de arte escénico de tórax titulada La belleza es una construcción de 4 dimensiones. Ocúpese de ello. Las tasas de adopción del repositorio para criaturas estéticamente desafiantes se dispararon más rápido que un cohete veneciano impulsado por la vergüenza que de repente tiene un animal de compañía único o inusual, se convirtió en el colmo del gusto sofisticado. El mismo comerciante draconiano que había abandonado el tórax de NYX fue visto en una reunión de la alta sociedad, tratando desesperadamente de afirmar que siempre habían apreciado la belleza no tradicional ayer. Zix informó durante una reunión de personal que su antena se movía con una diversión apenas reprimida.
Un diseñador de modas de Rayleigh solicitó permiso para basar su nueva colección en lo que llamaron la asimetría revolucionaria de los sistemas informáticos evolucionados. Creo que fueron cortésmente rechazados a través de un número de baile interpretativo sobre la comercialización de la identidad. El Consejo Galáctico nunca quiere perder la oportunidad de pretender que habían sido progresistas todo el tiempo. Establecieron rápidamente la iniciativa de diversidad en seres compañeros. El hecho de que esta iniciativa se anunciara justo después de que el Tórax de NX publicara una prueba matemática que demostraba la correlación entre el avance social y la aceptación de la diversidad era, insistieron, pura coincidencia. El profesor Williams se encontró. Ella misma se vio inundada de solicitudes de entrevistas, particularmente después de publicar su artículo Más allá de la belleza binaria, como la perspectiva humana desafió los estándares galácticos. El artículo se convirtió en lectura obligatoria en los cursos de psicología seno en toda la galaxia, aunque los estudiantes a menudo se quejaban de que el arte escénico que lo acompañaba era difícil de replicar sin apéndices adicionales. Los centros de adopción en toda la galaxia informaron sobre un fenómeno nuevo y extraño. Las especies estaban solicitando específicamente compañeros que otros habían rechazado. Un diplomático vegano mostró con orgullo su procesador atmosférico recientemente adoptado que comunicaba nicada completamente a través de Haiku formado en patrones de nubes. Un artista Centurion comenzó una carrera exitosa después de que su mezclador de pintura Quantum fallara. Comenzó a crear obras maestras en 6 dimensiones. La bandeja de entrada de la DRA. Chen se inundó con mensajes de varias especies que pedían consejos para comprender y apreciar a sus compañeros únicos. No se trata de cambiarlos, explicó durante una conferencia repleta en la Academia Galáctica, se trata de cambiar cómo los vemos. Enoch Torax, que había sido invitado como profesor invitado, resaltó esta declaración creando una escultura viviente que de alguna manera logró ser tanto una representación visual del cambio de perspectiva como una burla sutil de los métodos de enseñanza tradicionales de la Academia. Incluso el famoso Betelgeuse, el comité de estética de mascotas conocido por sus estándares de belleza estrictamente regulados, se vio obligado a adaptar su último manual que incluía un capítulo titulado Belleza no poco tradicional. ¿Por qué esa cosa horrible podría ser en realidad hermosa y por qué sabíamos esto con certeza desde el principio? El repositorio en sí se convirtió en una especie de hito cultural. Especies de toda la galaxia vinieron a observar lo que llamaron el enfoque humano para cuidar a los seres únicos. La plataforma de observación tuvo que ser ampliada 3 veces para acomodar a todos los visitantes, aunque algunos cínicos sugirieron que esto era solo para darle al Tórax más espacio para sus piezas de arte escénico cada vez más elaboradas sobre la evolución de la sociedad galáctica. ¿Sabes cuál es la parte realmente divertida? El Dr. Rodríguez reflexionó un día al ver a un grupo de arturianos previamente escépticos discutiendo con entusiasmo los méritos artísticos de una criatura que parecía un cruce entre una computadora cuántica y una pintura de Jackson Pollock. Todo lo que hicimos fue tratarlos como si importaran. Todo lo demás era solo la galaxia poniéndose al día con el sentido común. Un año después de que los humanos llegaran por primera vez al repositorio, el Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia para abordar lo que llamaron el paradigma evolutivo de los seres compañeros no estándar. Aunque todos sabían que realmente se referían a cómo los humanos nos hacían parecer a todos idiotas insensibles, el Tórax era invitada a dar el discurso de apertura, una primera histórica que requirió modificaciones significativas a la arquitectura de la sala del Consejo para acomodar su ahora espectacular exhibición cristalina de procesos de pensamiento multidimensionales. Su presentación titulada Las matemáticas de la compasión, una guía práctica para no ser un idiota en un universo infinito. Recibió una ovación de pie y provocó que 3 especies diferentes desarrollaran espontáneamente funciones cognitivas adicionales, como pueden ver, la doctora Chen se dirigió al consejo mientras que el NX Tórax ilustraba sus puntos a través de una elaborada combinación de física cuántica y danza interpersonal. Lo que originalmente consideramos disfunciones o defectos eran, en realidad, adaptaciones evolutivas. El NX Tórax no solo se ha recuperado, se ha convertido en algo completamente nuevo, algo que desafía nuestra propia comprensión de la conciencia y la evolución. La transformación era innegable. La computadora Vi, una vez rechazada, había evolucionado hasta convertirse en lo que el profesor Williams llamó una biblioteca viviente de sabiduría multidimensional, aunque el NX Tórax prefirió describirse a sí mismo como un artista de performance especializado en mecánica cuántica y SAS.
Las estructuras cristalinas ahora albergaban lo que posiblemente era el sistema de procesamiento más avanzado de la galaxia, mientras que sus tentáculos habían desarrollado la capacidad de manipular la realidad de maneras que hicieron que los físicos teóricos necesitaran acostarse con compresas frías. El Consejo Galáctico, en una exhibición de eficiencia burocrática que sugería que eran capaces de aprender después de todo, estableció las pautas universales para el cuidado y la dignidad de los seres de compañía. El documento era sorprendentemente progresista, aunque algunos sospechaban que esto tenía menos que ver con la genuina ilustración y más con el hecho de que el tórax NX había sido designado para el comité de redacción y tenía una forma de expresar desaprobación a través de viajes de culpa matemáticamente precisos. El artículo 1 de las nuevas pautas reconoce que la belleza, la inteligencia y el valor no se pueden medir con estándares convencionales. Particularmente cuando se trata de seres capaces de probar esto matemáticamente mientras realizan una recreación de una entidad. De toda la historia del teatro, los protocolos veterinarios de la Dra. Rodríguez se convirtieron en el nuevo estándar en toda la galaxia, aunque insistió en que el principio básico era simplemente tratar a todos. El hecho de que esto fuera revolucionario decía más sobre los estándares anteriores de la galaxia que sobre la innovación humana. El repositorio en sí mismo experimentó una transformación completa bajo el liderazgo continuo de Zix. Ahora, apoyado con entusiasmo por un personal que había aprendido a apreciar lo inesperado, evolucionó de un vertedero de criaturas no deseadas al centro galáctico para comprender la inteligencia no estándar. La lista de espera para la admisión se hizo tan larga que tuvieron que alquilar una computadora cuántica solo para manejarla, aunque todos estuvieron de acuerdo en que no era tan buena en multitarea como el NX. Thorax. Lo gracioso que comentó Cell durante la gran reapertura del centro, sus 6 ojos se arrugaron en lo que se había convertido en una sonrisa genuina, es que en realidad no cambiamos a ninguno de nuestros residentes, solo cambiamos la forma en que los veíamos. El NX Tórax celebró esta observación al crear una escultura temporal que mostró la evolución de la conciencia galáctica con respecto a los seres no estándar, con una banda sonora que de alguna manera logró combinar música clásica con mecánica cuántica y solo un toque de presunción justificada. El impacto en el bienestar animal intergaláctico fue profundo. Las especies en toda la galaxia comenzaron a informar comportamientos inusuales en sus seres compañeros supuestamente estándar, aunque como señaló el profesor Williams, tal vez siempre estaban haciendo cosas interesantes y estábamos demasiado ocupados siendo normales para notar que el comerciante draconido que originalmente había abandonado el NX Tórax hizo una última aparición en el centro. Supuestamente para enmendarse, se encontraron en el lado receptor de lo que los observadores describieron como el derribo más elegantemente salvaje de la historia, entregado completamente a través de una combinación de danza clásica y teoremas de entrelazamiento cuántico. El comerciante se fue luciendo iluminado y ligeramente quemado, aunque los expertos no pudieron explicar cómo las pruebas matemáticas habían logrado quemar el ego de alguien con tanta precisión mientras la galaxia se ajustaba a su nueva perspectiva sobre seres no estándar. Los humanos fueron llamados cada vez más a mediar entre las especies y sus inusuales compañeros. Su habilidad para ver la belleza en lo inesperado combinada con su obstinada negativa a aceptar que así son las cosas como respuesta los hizo excepcionalmente aptos para el papel. ¿Sabes cuál es la mejor parte? El Dr. Chen Muse, durante la celebración del primer aniversario del nuevo centro viendo cómo el NX Tórax impartía una clase magistral sobre arte multidimensional. Apreciación por un grupo de críticos de arte sirios anteriormente escépticos. En realidad, no le enseñamos nada nuevo a nadie. Solo le recordamos algo a la galaxia. Debería haber sabido desde el principio que el valor no se trata de cumplir con los estándares de otra persona, sino de tener la libertad de definir los propios. El NX Tórax marcó esta profunda observación al crear una obra de arte espacial temporal que de alguna manera logró ser simultáneamente una prueba de este principio, una crítica de la sabiduría convencional y lo que varios críticos juraron que era la cosa más hermosa que habían visto en cualquier dimensión. Aunque algunos insistieron en que la última parte podría haber sido porque también probó la existencia del libre albedrío al tiempo que se sumergía en los estándares de belleza tradicionales en 4 estados cuánticos diferentes simultáneamente.